Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el mundo de las celebridades turcas, pocas madres han sido tan discretas pero a la vez tan observadas como İdem Bürsin, la madre del reconocido actor Kerem Bürsin. Lejos de los focos y las alfombras rojas, İdem siempre ha mantenido un perfil bajo, acompañando a su hijo desde la distancia y sin entrar demasiado en las polémicas mediáticas que suelen rodear a una figura tan conocida como él. Sin embargo, en una reciente entrevista concedida a una revista de gran prestigio en Turquía, rompió el silencio y dejó una frase que ha conmovido a los seguidores de Kerem en todo el mundo: mi hijo, por fin, está con la mujer que ama. Un orgullo que se desborda. La emoción con la que İdem pronunció estas palabras quedó reflejada en su rostro y en el brillo de sus ojos. Como toda madre, confesó que había sufrido en silencio por las idas y vueltas sentimentales de Kerem, por los rumores de romances fallidos y por las presiones que la fama había colocado sobre su vida personal. Kerem es un hombre fuerte, pero también es un ser humano sensible. Muchas veces lo he visto sonreír frente a las cámaras mientras por dentro estaba triste. Eso, como madre, me partía el corazón, señaló con franqueza. Para İdem, el hecho de ver ahora a su hijo pleno y acompañado de una mujer que realmente lo ama significa un alivio y una recompensa a tantos años de incertidumbre. Durante mucho tiempo pensaba que no llegaría este momento. Él decía que no encontraba a alguien con quien pudiera compartir su mundo, y yo sufría porque lo veía solo. Pero ahora puedo decir que mi hijo no está solo, y eso me llena de paz, agregó. La sombra del pasado. Los seguidores de Kerem recuerdan bien los capítulos más sonados de su vida sentimental. Su relación con Hande Erçel, que comenzó como una historia de amor televisiva y se trasladó a la vida real, fue seguida con devoción por millones de fanáticos en Turquía y en el extranjero. Su ruptura dejó a muchos con el corazón roto y abrió paso a una ola interminable de especulaciones: ¿qué había pasado entre ellos? ¿Por qué una pareja que parecía perfecta terminó separándose? İdem confesó que esa etapa fue especialmente dura también para la familia. Una madre siente la tristeza de su hijo como propia. En ese tiempo, yo veía cómo trataba de mantenerse fuerte, de continuar con su carrera y mostrar una sonrisa al público. Pero por dentro estaba devastado. Nunca hablé, nunca opiné, porque sabía que eran asuntos que solo él podía resolver. Pero como madre, sufrí en silencio. Con esta declaración, dejó entrever que detrás de la imagen de galán exitoso, Kerem atravesó momentos de vulnerabilidad que solo su familia conocía de cerca. El presente, un nuevo amor verdadero. Sin dar nombres de manera explícita, İdem se refirió con entusiasmo a la actual pareja de su hijo. La describió como una mujer sencilla, con los pies en la tierra, capaz de comprender la intensidad de la vida mediática que rodea a Kerem y, sobre todo, alguien que lo hace feliz en lo cotidiano. No se trata de que ella sea famosa o no, ni de su imagen ante la prensa. Lo que importa es que lo quiere como es, con sus defectos, con sus inseguridades y con sus virtudes. Kerem necesitaba a alguien así, alguien que lo mire por lo que es, y no por lo que representa, aseguró. Sus palabras despertaron la curiosidad de los periodistas, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre la identidad de esta mujer. ¿Se trata de alguien del mundo artístico? ¿O acaso Kerem decidió abrir su corazón a alguien alejado del brillo de los reflectores? İdem, fiel a su estilo reservado, prefirió no revelar más detalles, pero sí dejó una frase reveladora: ella es la primera mujer que lo ha hecho sentirse en casa, aunque estén lejos de casa. La reacción del público. Los fanáticos de Kerem en Turquía, España y Latinoamérica, donde el actor tiene una legión de seguidores, recibieron estas declaraciones como una confirmación de lo que muchos sospechaban: el actor, finalmente, ha encontrado estabilidad emocional. En redes sociales, miles de mensajes celebraban la noticia, destacando la felicidad de ver a su ídolo acompañado de alguien que lo valore en su esencia. La prensa rosa, por su parte, no ha dejado de intentar descubrir la identidad de la misteriosa pareja. Algunas revistas turcas señalan a una actriz emergente con la que Kerem habría coincidido en varios eventos, mientras que otros medios sostienen que se trata de alguien completamente ajeno a la industria del espectáculo. Lo que queda claro es que, sea quien sea, ha conquistado no solo el corazón de Kerem, sino también la aprobación de su madre,
algo que siempre resulta fundamental. Una madre protectora. En la misma entrevista, Idem también habló del vínculo que mantiene con su hijo, reconociendo que a veces no ha sido fácil. Keram es muy independiente, ha tomado decisiones difíciles en su carrera y siempre ha querido que lo respete. Yo lo hago, por supuesto, pero también soy su madre. Y como madre, no puedo evitar preocuparme, aconsejarlo, incluso regañarlo si es necesario. A pesar de ser un hombre adulto, para mí siempre será mi hijo pequeño. El artículo cierra con una reflexión de Idem que sintetiza su visión actual: la fama puede dar muchas cosas, pero también quita. Yo lo que quiero es que Keram sea feliz, que pueda formar una familia si así lo desea, y que no pierda nunca su esencia. Hoy puedo decir que lo veo feliz, y eso es todo lo que necesito como madre. Con estas palabras, la madre del actor dejó claro que la nueva relación de su hijo no es solo un capítulo pasajero, sino una etapa que marca un antes y un después en la vida de Keram Bürsin. Una etapa en la que, al fin, parece haber encontrado el amor verdadero que tanto buscaba. Después de la confesión inicial, Idem Bürsin no quiso quedarse únicamente en una declaración emotiva. En la entrevista, fue abriendo poco a poco su corazón, como si por primera vez se permitiera hablar libremente de lo que significa ser madre de un hombre tan expuesto al escrutinio público como Keram. Reconoció que durante años había optado por guardar silencio, viendo cómo los rumores sobre su hijo llenaban portadas de revistas, programas de televisión y foros de fans. Yo siempre he pensado que no me correspondía intervenir. Keram es un adulto y sabe cómo manejar su vida. Idem admitió que, en varias ocasiones, sintió el impulso de defender a su hijo públicamente, sobre todo cuando los medios lo relacionaban con mujeres con las que nunca había tenido un vínculo real o cuando lo señalaban como el culpable de rupturas dolorosas. Sin embargo, sabía que cualquier palabra de su parte podía alimentar aún más el fuego de la especulación. Por eso decidió mantener la discreción y guardar su opinión para el ámbito privado. Mi papel era estar a su lado, no delante de las cámaras. Ahora hablo porque lo veo feliz y creo que él también está preparado para que yo lo diga, confesó. La entrevista fue mucho más que un testimonio sobre la vida amorosa de Keram. Fue, en realidad, un retrato de la relación madre-hijo en el marco de una vida marcada por la exposición mediática. Idem recordó con ternura los años en que Keram vivió en Estados Unidos, cuando apenas comenzaba a abrirse camino como actor. Eran tiempos muy duros. Yo recibía sus llamadas y escuchaba en su voz la frustración de los rechazos, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y al mismo tiempo, sentía su pasión, sus ganas de seguir adelante. Nunca dejó de soñar. Verlo ahora, convertido en un hombre que ha logrado tanto y que, además, ha encontrado el amor, me hace sentir que todo valió la pena. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.